Buenas efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Bajando el Puente, perteneciente a la 23ª jornada de la Liga Smartbank, una Liga Smartbank cada día más competida, cada día más complicada, y que nos trajo hace apenas 48 horas el empate a 0 del Cartagena contra el Huesca. Un resultado que, bueno, a priori al Cartagena pues no le va mal un puntito, pero que nos quedamos todos con ganas de más, sobre todo en el partido, y porque ya el Cartagena suma hasta 5 jornadas sin ver portería. Y evidentemente, si no marcas gol en este deporte, no puedes ganar partidos. Así que el Cartagena, en una mala racha, en un bache de resultados importante, que ahora comentaremos en profundidad, pero también es verdad que si uno mira la clasificación, ve al Cartagena noveno, a 3 puntos del playoff ahora mismo, porque el Alba está ganando al Leganés. Así que tampoco es la situación, 8 puntos por encima del descenso, tampoco es una situación alarmante de cara a la clasificación, pero sí que las sensaciones en el último mes y medio del Fútbol Club Cartagena no están siendo las mejores, y todo eso es lo que esta noche queremos comentar, además de que la rabiosa actualidad nos dice que en pleno mercado de invierno el Cartagena esta noche ha hecho oficial lo que era ya casi un secreto a voces en las últimas horas o días casi en la ciudad, que es que Óscar Ureña, ex del Girona, jugador perteneciente al Girona, va a jugar en el Cartagena hasta final de temporada en calidad de cedido. Es un extremo derecha con muy buen pie, con mucha velocidad, con regate, y que ojalá rompa futbolísticamente hablando aquí en Cartagena y nos haga disfrutar pues en las jornadas que todavía queda, que son muchas, y que nos haga disfrutar porque nos hace falta sangre fresca ahí en banda. Y ahora también lo comentaremos en profundidad, hablaremos un poquito todo lo que sabemos de Ureña, y comentaremos el mercado del Cartagena en general y un poquito de la Liga Smartbank. Contado todos los ingredientes de los que se compone el Bajando el Puente, pues no me queda nada más que saludar a todos los patrocinadores como siempre, saludar a todos los que os vais sumando por el chat, que espero que os deis vuestra opinión acerca del partido, acerca de los fichajes, acerca de la actualidad del Cartagena, y por supuesto saludaros a todos los que nos escucháis a través de la 107.9 de la FM, los que nos escucháis a través de iVoox, en Spotify o por supuesto en YouTube, que sois muchos y os lo agradecemos muchísimo. Dicho todo esto, ahora sí, presento al equipo médico habitual para desgranar lo que es la actualidad del Fútbol Club Cartagena. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué titular me dejas esta noche de lunes? Bueno, pues sin gol no hay paraíso. Pues no, no hay gol, no hay victorias. Tiri, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Pues ¿qué titular te dejó el partido del sábado? A mí el titular que me deja es miedo al gol en el Cartago Nova. Pues yo mira, no suelo hacerlo, pero esta noche voy a hacer un titular, primero porque tengo ganas de soltarlo, y segundo porque quiero. No, pero sobre todo que tengo ganas de soltarlo porque creo que entrenadores como Ziganda le hacen mucho daño al fútbol. Y ahora después lo desarrollo, pero porque creo que lo hablaremos, pero cuando me fui del Cartago Nova me fui con esa sensación. Ya me he pasado alguna otra vez con algún otro entrenador y con Ziganda en alguna otra ocasión, en temporadas anteriores también, pero tengo la sensación de que uno paga una entrada para ir a ver el fútbol, y creo que eso, que a lo que intentan jugar muchos entrenadores con muy buen equipo, porque el Huesca es un muy buen equipo de segunda división, pues es una pena que no proponga tanto y que luego, incluso en rueda de prensa, quiera decir frases como lo hemos intentado hasta el final, o al final he metido a Carrillo de delantero, cosas así, cuando ve la actitud que tuvo el Huesca durante todo el partido. Dicho esto, que me apetecía decirlo, ahora sí entramos de lleno en materia en este Bajando el Puente, perteneciente a la 23ª jornada. Pablo, un Cartagena que comentamos muchísimas bajas: Calero, Alcalá, Del Mas, que había sido ya traspasado en las semanas anteriores al Málaga, bueno, traspasado, rescindido y luego firmado por el Málaga. Tejera tampoco estaba, De Blasis tampoco estaba, Jaime Romero también ha sido, digamos, desvinculado del Cartagena en las últimas semanas, y al final lo que casi nadie esperaba es que el Cartagena se llegara al día 14 de enero con prácticamente 7-8 fichas menos o posibilidades menos de jugadores, y lo que hizo que el Cartagena tuviera que variar el 11, ¿no? La verdad que sorprende que al final el Cartagena tuviera que jugar con Carlos en el lateral derecho, el chaval del filial, que por cierto hizo un partidazo, y desde aquí le damos la enhorabuena de parte de todo el equipo defensista por su debut y por su partido. Pero sorprende eso, y sorprende que el Cartagena tuvo apenas 14-15 fichas del primer equipo. Sí, la verdad es que el Cartagena se presentó el sábado con una plantilla
entre urgencias, porque muy pocos jugadores tenían ficha del primer equipo, el banquillo estaba prácticamente plagado con jugadores del filial, Carlos Sánchez, que tuvo que entrar de urgencia en ese lateral derecho ante la baja de Calero y todavía la no puesta en marcha de Miguelón, pero bueno, yo creo que Carrión pudo sacar un 11 que al fin y al cabo era competitivo, un 11 que también hay que alabar, ¿no? Que Carrión en la rueda de prensa previa al partido no pusiera ningún tipo de excusa, ¿no? A la situación en la que se encuentra ahora mismo el Cartagena, que muy pocos entrenadores son capaces, ¿no? De asumir lo que actualmente pasa en cada plantilla. Y el 11, pues bueno, yo creo que en ese doble pivote con Musto y con no sé quién era, y con Miquel Rico, luego volvió la insistencia por banda derecha de Jansson, que fue uno de los jugadores que creo que más participativo estuvo, la incorporación de Borja Valle en esa media punta haciendo de Pablo de Blasi, que yo creo que en esa posición Borja Valle puede dar más que en bandas. Arriba cambiaron al delantero Ortuño y Sadiku, que se están alternando un poco las titularidades, y sobre todo la vuelta, ¿no? De Kiko Olivas, que le dio esa sobriedad, ¿no? Ese buen trato del balón en la salida de los centrales. En banda izquierda Dazkovic, ¿no? El extremo otra vez Jairo, ¿no? Volviendo otra vez a la misma idea de Jairo como extremo, ¿no? Que se volvió a poner de manifiesto que Jairo en esa posición pues es un jugador, como ya hemos hablado en muchos bajando el puente, de que podría sorprender más de lateral izquierdo como de extremo. Y yo creo que fue un 11 que en principio fue bastante competitivo, un 11 que podía dar resultado, pero es verdad que durante los 90 minutos vimos a un Cartagena que quería pero no podía, que por mucho que pasara el tiempo ofensivamente no había esa chispa, ¿no? de que jugadores se pudieran sorprender, de que entraran de segunda línea. Siempre era un juego bastante monótono, siempre se terminaba con centros laterales, la banda de Carlos Sánchez tenía mucha participación, pero sin acabar de sorprender, ¿no? A un Huesca que vino lo que vino, a mantener el resultado al 0-0 y encontrar alguna contra, ¿no? En la segunda parte tuvo un par de contras para llevarse el partido, pero yo creo que el espectador que fue el pasado sábado al Cartagonova pues se esperaba un partido más vistoso de Liga Smartbank, y lo que se encontró pues fue un equipo como el Huesca que prácticamente no permitió jugar al equipo local. Tilis, ¿qué sensación te deja el partido del sábado? Porque tú y yo narrando, de las primeras veces en mi vida había momentos en que me costaba mantener un poquito el ritmo del partido, porque era todo muy 2+2, 4, ¿no? Muy cuadriculado, nada se salía del guión, no había, digamos, jugadas que levantara a alguien del asiento, no había sensación de peligro constante, sino más bien sensación de bueno, que más o menos todo era se iba por un guión muy normalito en el partido. Sí, la verdad que el partido tenía el guión idóneo para el típico partido de las 2 de la tarde que comes y te pones a echarte la siesta. Porque la verdad que entre que el Huesca vino literalmente a por el 0-0 desde el minuto 1 y que el Cartagena, dentro de la mala racha, estaba espeso con balón, ofensivamente, como dijo Luis Carrión, si no recuerdo mal, que le faltaba maldad arriba, porque sí que es cierto que se generaron llegadas, se generaron ciertas ocasiones, pero... Sí, bueno, más que maldad decía Luis que había que salirse del guión, que había que ser descarado. Sí. Yo creo que echó en falta eso, ¿no? Que te puedes equivocar y que puedes perder algún balón al borde del área porque lo intentas, porque intentas un último pase o porque intentas un regate, intentas quitarte defensores, ¿no? Y yo creo que eso le faltó al partido, alguien que de verdad rompiera el guión, que de verdad tuviera marchamo de gol, ¿no? Yo tuve la sensación en muchos partidos del Cartagena, no sé la gente por el chat lo que piensa, pero había muchos partidos en el Cartagonova en el que tiene ganas que la coja alguien, ¿no? Que la coja de Blasio, que la coja que haga una subida de Calero, que llegue un balón al área, que pasen. Y el otro día no sabía quién quería que recibiera el balón porque daba un poquito igual en ese aspecto. Es verdad que el sueco, que Johnson estuvo incisivo y tal, pero tenía la sensación, Jackson, pero tenía la sensación de que no iba a pasar nada, ¿no? en el partido. Sí, como se dice aquí en Cartagena, yo creo que les falta a los jugadores algo de mala folla, porque llegábamos, generábamos canciones, Jansson estaba incisivo, Carlitos también entraba mucho por esa banda, pero en esos metros finales, como he dado el titular antes, había miedo al gol en el Cartagonova, nadie se atrevía a tirar. Recuerdo una ocasión de Ortuño que tiene un balón claro para pegarle con la derecha, pero justo porque le viene a la derecha no se atreve a pegarle. Después creo que en el segundo tiempo Borja Valle tuvo otra que la tiene clara para pegarle con la zurda
pero decide hacer el pase de la muerte hacia Jansson. Entonces, en ese sentido, no se les vio o no aparentaban tener confianza los jugadores de ataque del Cartagena, y por eso parecía que nadie se salía del guión y que no iba a poder haber auténtico peligro en esas llegadas del Cartagena, o por lo menos esa es la sensación que a mí me quedó. Pablo, ¿qué sensación tienes? Porque estamos hablando de eso y es verdad que durante muchos minutos en el Cartagonova tuvimos la sensación de que podíamos estar allí horas y horas y iba a ser complicado que viéramos un gol si no era una jugada, digamos, aislada, un balón parado, algún error, alguna cosa. ¿Qué sensación tienes tú en general con el Cartagena de por qué se cae el equipo de la manera que se ha caído, sobre todo ofensivamente? Porque hasta hace prácticamente 2 meses era el equipo más goleador de la categoría y llevamos 5 partidos sin marcar gol y con la sensación de que nos cuesta mucho, ¿no? No es una sensación de decir, es que estamos en una mala racha de que todo se nos va afuera, o que tal, que la sensación que no recuerdo la última ocasión clara de Sadiku o de Ortuño, no recuerdo sensación de verdad de peligro, ¿no? Y en Cartagena que seguramente estaba muy basado todo eso del gol en presionar alto, en meterle ritmo al partido, en ser vertical, en ir a por el rival. Todo eso parece que se ha caído, ¿no? Que no está. La sensación del otro día cuando sales del Cartagonova es que hay que cambiar algo, ¿no? Hay que hacer algo en ese equipo. Sí, yo creo que está faltando mucha imprecisión, ¿no? Sobre todo en metros finales, cuando se consiguen generar jugadas ofensivas o jugadas prometedoras, siempre se falla, ¿no? En esos últimos metros finales, ¿no? Cuando son claras esas jugadas, ¿no? Yo también es verdad que el físico también está afectando mucho, hay jugadores que son muy veteranos, que lo están jugando completamente todos los minutos y eso también, al fin y al cabo, con el paso de las jornadas, una categoría con tantos partidos como es esta Liga Smartbank, pues está pasando un poco de factura y sobre todo el hecho de que no haya esa segunda unidad, ¿no? De que esos jugadores que a principio de temporada estaban llamados, ¿no? a ser revulsivos o a ser jugadores decisivos, ahora mismo pues no te están aportando, ¿no? Hablamos de los Ferreiros, hablamos de los Franchus, ¿no? Que todavía no en esta segunda mitad de temporada están llamados para volver a reconectar y de momento están siendo jugadores como Francho el otro día que sale y está muy impreciso, Ferreiro tiene un par de carreras pero no son del todo claras, sale Sadiku y no tiene esa clarividencia de cara a puerta, ¿no? Los dos delanteros a día de hoy, si no son de penalti o no, si no son de remates de cabeza clara, no tienen esa sensación, ¿no? de oportunidades. Y yo creo que estamos en ese punto de que las ideas están fallando. Si no está De Blasis al 90 o al 100%, no hay jugador que sea claramente ese generador ofensivo. Es verdad que a mí Borja Valle en esa posición de media punta me parece más interesante que meterlo en banda, porque es verdad que Borja Valle en banda se pierde un poco y siendo participativo y siendo bajando a recibir, yo creo que en ese aspecto Borja Valle puede crecer, pero claro, en esa posición está Pablo de Blasis. Es verdad que en el partido contra el Granada Pablo de Blasis bajó un poquito más al centro del campo y metió de media punta a Borja de Valle y ahí sí que se pudo generar un poco más de jugadas desde el centro del campo hasta arriba, pero es que cuanto más cerca esté Pablo de Blasis de portería, más juego ofensivo se crea para el Cartagena, ¿no? Y entonces Carrión tiene esa pequeña duda y yo creo que todavía seguir insistiendo a estas alturas... ¿No crees, Pablo, que eso que estás comentando, y también lo pregunto por el chat porque tengo curiosidad, ¿no os está dando la sensación de que Carrión no está siendo al 100% Carrión, en el sentido de ser un poquito ofensivo? Y está un poquito también él, que a lo mejor lo que él le demanda al propio equipo de que se equivoquen, de que hagan cosas, a lo mejor también es el momento de que Carrión se equivoque, porque un día, lo que tú dices, baje a De Blasis al medio centro y ponga a Borja por dentro e intente unir y deje a lo mejor de meter a los extremos tan por dentro y abrirlos más, y no sé, o jugar con Jairo como hablábamos en el lateral izquierdo, cambiar cosas, hacer cosas para que el equipo tenga algo más de chispa o algo más de llegada. Es que yo creo que Luis Carrión está con el freno echado, ¿no? Porque si hacemos una pequeña similitud con la temporada pasada, es que calidad que tenía la plantilla de la temporada pasada, yo creo que ahora mismo la calidad individualmente este año no la tiene, ¿no? Y yo creo que es lo que ha pretendido, hacer un bloque mucho más serio, un bloque mucho más cerrado para que a partir de la portería a cero poder ganar los partidos. La temporada pasada los partidos se ganaban porque tenías jugadores de calidad y este año pues tienes jugadores
de menos calidad, pero intentas hacer un bloque mucho más sólido. Yo creo que ese aspecto ya lo vimos en el primer partido contra la Ponferradina, que intentó jugar al mismo estilo que jugó la temporada pasada y el resultado fue nefasto, ¿no? Yo creo que a partir de ahí ha cambiado un poquito esa idea que tenía con respecto a la temporada pasada, porque el equipo que tiene ahora mismo tiene sus deficiencias y tiene sus virtudes, pero ahora mismo es poco comparable con respecto a la temporada pasada. Pero como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo de que hay que asumir ciertos riesgos, como decía el propio Carrión, de poder equivocarse, pero es verdad que si este equipo de esa temporada se equivoca mucho, yo creo que no somos capaces de poder reponernos como nos hacíamos la temporada pasada, y yo creo que ahí también está una de las principales diferencias que hay. Tiri, ¿no estás viendo al Cartagena quizá un poquito, o a Carrión quizá un poquito con los pies muy de plomo como entrenador? A lo mejor, yo que sé, los cambios incluso durante el partido, es decir, bueno, pues voy a quitar un lateral, voy a meter otro en el medio, voy a apostar por algo, voy a cambiar algo, voy a hacer que el equipo intente minimizar las virtudes del otro equipo, ¿no? Tengo la sensación un poco que incluso en las últimas jornadas los cambios, pues bueno, llega el minuto 60, cambiamos al delantero por el delantero, cambiamos a uno de banda, luego cambio a uno del medio centro porque ya o lleva amarilla o tal. Todo un poquito, no te voy a decir mecanizado, pero sí que tengo la sensación de que estamos en el momento en que tanto los jugadores como el entrenador tienen que hacer algo distinto, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que sobre todo en este partido frente al Huesca, creo personalmente, o al menos en mi opinión, que Carrión pecó un poco de conservador con los cambios. Creo que podría haber arriesgado un poco más. Cuando vimos los cambios, incluso lo estuvimos comentando, de que eran hombre por hombre, cuando podía haber arriesgado un poquito más, siendo, yo qué sé, por ejemplo, en lugar de poner a Sangalí por Borja Valle, poner a Sangalí en el medio, quitar a uno de los dos del medio y mantener a Borja Valle en el campo, que justo cuando lo quita es también en el momento que más estaba interviniendo en el juego. Con Jansson pasó más o menos lo mismo, que cuando más parecía que podía intervenir, lo acabó quitando, y creo que en ese sentido pecó un poquito Carrión. Yo sí que tengo la sensación, Tiri, que quizá quitó a Borja cuando estaba en el mejor momento del partido, sin que Borja hiciera un especial partido, ¿no? Un gran partido. Y con el Soco me pasó igual, ¿no? Creo que cuando a lo mejor era el único que tenía algo de chispa ahí arriba y lo cambió, y a lo mejor era momento de hacer otras cosas, ¿no? De arriesgar de otra manera, aun pudiéndote equivocar, evidentemente, y sabiendo que el Cartagena tenía 14-15 jugadores del primer equipo, que tampoco es que tengas unas variantes tácticas con los jugadores mucho, pero haberte la jugado, incluso con Yaka antes, porque se le vio que el chaval salió con descaro, y quizá el momento, igual que Carlos hizo un buen partido, a lo mejor era el momento de decir, oye, pues voy a arriesgar y voy a sacar a tres tíos frescos y voy a intentar cambiar la dinámica del partido, ¿no? Claro, y ya no solo eso, sino que es que para colmo el guión de partido del otro día prácticamente te lo pedía, porque estabas viendo que tenías enfrente a un equipo que, aunque tenía buenas armas en el campo, no las usaba como debía. No, era un equipo que prácticamente no te quería hacer daño, con lo cual el guión de partido que había el otro día contra el Huesca prácticamente te pedía que arriesgases, que por ejemplo, te lo comenté también cuando parecía que se podía lesionar Carlos Sánchez, que a ver quién entraba, quién podía entrar en su lugar. La opción más lógica era incluso meter a un extremo de carrilero y que el Cartagena mantuviese una línea de tres centrales, porque prácticamente estaba jugando todo el tiempo con una línea de tres porque el Huesca no le atacaba. Y estaba siendo el Cartagena el dominador del partido. Entonces, en ese sentido sí que yo eché de menos el otro día que Carrión fuese más atrevido. Por cierto, Tiri, también comentar, modo casi anecdótico, pero que durante la semana estábamos con el cachondeo en el grupo de WhatsApp de Fesista de en qué minuto nos pitará penalti. La única duda era en qué minuto nos iba a pitar el penalti. No se iba a ver, porque estábamos todos seguros que iba a haber un penalti en contra del Cartagena, y menos mal que el VAR en este caso nos salvó de una mala pasada, y que bueno, que el balón le dio en el hombro a Carlos, que no hubo ahí resquicio para la duda, y que lo tuvo que anular el VAR. Pero hubiera sido hasta peor, porque el Cartagena se pudo poner en desventaja por un claro error del árbitro, que pitó penalti cuando, de hecho, le leíamos los labios a Carlos diciendo, tranquilo, que me ha dado aquí, que no es penalti seguro, que me ha dado en el hombro, o sea que también, un poco anecdóticamente, pero comentar que el partido se pudo decantar, a pesar de que el Huesca apenas tuvo una ocasión al principio del partido, se pudo decantar también por esa jugada, ¿no? del penalti, y no quería dejar de recordarlo. Pues analizado más o menos y un poquito de pasada lo que es el partido del Huesca, hablemos un poquito en este último tramo. Bueno, perdón,
que se me olvida elegir al MVP Wenger de la jornada, poner en el chat a quién para vosotros fue el mejor jugador del sábado del Cartagena, y yo os doy una pista, era del filial y jugaba de lateral. Así que bueno, cada uno que vote a quien quiera. Mi voto será para Carlos, porque yo creo que hizo un gran partido y que se lo merece además el chaval, porque no es fácil, ¿no? Que te tiren la camiseta del Cartagena, que te tiren el puesto de lateral derecho titular y lo hagas con ese tan bien, ¿no? Yo creo que incluso Tiri, no sé si te fijaste esto que estaba en el campo conmigo, pero durante el paso de los minutos había como aplausos desde la grada de convencimiento, ¿no? De rectificación del aplaudir y decir, pues sí, pues lo estás haciendo bien, pues sigue, ¿no? Como ese aplauso de confianza, de decir, hacía 2, 3 acciones positivas y la gente le respondía con aplausos como diciendo, oye, pues chaval, lo estás haciendo bien. Sí, pero es que es justo lo que decía Carrión después en la rueda de prensa. Carlos Sánchez lo que demostró, por un lado, es mucha personalidad, porque debutar en segunda división y en las circunstancias en las que se dio no es nada fácil, por un lado, y por el otro, además de mucha personalidad, es que se atrevió durante todo el partido constantemente a subir, a galopar por la banda, a intentar colgar centros al área, centros que fueron, la verdad, muchas veces bastante bien colocados, y defensivamente no se le vieron las costuras tampoco, con No lo lo cual tenía fácil, contra Joaquín, un tío habilidoso, buen jugador, Por eso mismo cuajó un grandísimo partido, tuvo muchísima personalidad en ese sentido y sobre todo lo que demandaba Carrión, que era tener desparpajo también a la hora de atreverte a hacer cosas, con lo cual a mí me ha parecido un grandísimo debut de Carlos Sánchez y no me extraña que haya sido el MVP del partido. Bueno, pues hablando de eso, que va a ser evidentemente Carlos elegido el MVP Wenger de la jornada, hablamos un poquito de la actualidad, hablamos un poquito de lo que está siendo el mercado de fichajes del Cartagena, porque a mí personalmente, si cuando empezó el mercado me dicen que los 2 primeros fichajes del Cartagena son Miguel Ongi y Ureña, pues la verdad que me hubiera sorprendido, y que ahora mismo está sonando con mucha fuerza el nombre de Darío Póveda, jugador del Getafe que estaba cedido en el Ibiza y que va a romper o ha roto la cesión en el Ibiza, y es posible que firme con el Cartagena. A mí me sorprendería, pero y mucho, ¿no? Tiri, si te dicen a ti que estás por ahí rastreando y que te gusta ver el mercado, te gustan los fichajes, si te dicen que Miguelón Yureña ya ha confirmado y que puede venir Darío Póveda, ¿qué te parecería? Porque a mí me hubiera sorprendido, a mí personalmente me ha sorprendido lo que va de mercado del Cartagena. Yo creo que a todos nos sorprende y la verdad que yo personalmente pensaba que iba eh, a haber perfiles diferentes de futbolistas, en el sentido de quizá apuestas más fuertes en ese sentido, no apuestas más arriesgadas, como por ejemplo el tema de Ureña, que es un jugador todavía que le falta por explotar, o Darío Poveda, que viene de los últimos 2 años de no estar nada afortunado de cara al gol, o por Un jugador ejemplo que Miguel parece Long. que se iba a salir, ¿no? En el Atlético de Madrid Sí, B y demás, hizo muchísimos goles. Tuvo una lesión grave en el año, estoy hablando de memoria, 2020 por ahí seguramente, y desde entonces... tuvo 2 consecutivas. Tuvo una primero cuando, estando en el Atlético de Madrid, justo el año que está explotando su Que de hecho capacidad debuta goleadora. con el primer equipo y todo. Efectivamente, tiene una lesión de cruzado. Al año siguiente sale cedido a Getafe y en el Getafe juega apenas un partido 5 minutos y vuelve a romperse el ligamento cruzado, con lo cual se tira prácticamente 1 año y medio, casi 2 años inédito. Sabía Y que había tenido alguna lesión. es en estos últimos 2 años cuando por fin ha vuelto a reencontrarse, a sentirse futbolista, pero no está volviendo a tener esa fortuna goleadora que tuvo en el momento en el que estaba explotando en el Atlético de Madrid, con lo cual en ese sentido te deja un poco frío, pero ojalá. También estábamos hablando esta tarde en el grupo de Fesista, o ayer por la tarde, de que Toche en su día, cuando vino, venía de hacer cifras goleadoras malísimas y aquí se salió. Ojalá y tuviese esa suerte, pero la verdad No, ya, que yo digo una cosa y lo digo ya, y ahora Pablo seguro que estará de acuerdo. Yo no digo que los jugadores que esté fichando el Cartagena no puedan rendir al 1000% y que no puedan ser los mejores jugadores de la temporada del Cartagena. Yo lo que digo a priori, como aficionado, tú oyes esos nombres y no te ilusionan. O sea, por mucho que podamos de luego decir, oye, que los chavales se salgan, ojalá. Pero cuando todo el mundo está más o menos esperando, llegan las bajas de Tejeda y del Mar, dice, bueno, parece que hay fichas, que hay margen, que el Cartagena está ahí a prácticamente 2 puntos del playoff.
quizás seguramente, o yo no sé, Pablo, cómo lo has visto tú, pero yo personalmente, y todavía queda evidentemente mucho mercado, y todavía espero que el Cartagena haga esa magia, ¿no? Porque es complicado y sabemos cómo es este mercado, sabemos dónde está el Cartagena, que somos el Cartagena, pero aún así hemos tenido muchas veces jugadores por encima de nuestro nivel, digámoslo así, y a día de hoy, pues son casi apuestas, ¿no? Lo que puede venir. Bueno, yo haciendo un poco de análisis cómo está siendo el mercado este año y cómo están siendo los mercados el año pasado y sobre todo el anterior, yo creo que el primer año que el Cartagena está en el fútbol profesional, el año está marcado por la pandemia, en donde los equipos arrastraban mucha deuda y ahí no se pudo hacer grandes fichajes. El Cartagena venía de ascender, tenía un presupuesto y pudo rascar esos jugadores que otros equipos no podían aspirar. El año pasado el Cartagena también se mueve muy bien en ese mercado, fichando otra vez a grandes jugadores, y yo creo que este año otra vez está siendo la realidad, ¿no? Con el CVC hay grandes equipos que han aumentado ese límite salarial y que prácticamente tiene presupuestos de transatlánticos, y el Cartagena ahora mismo pues está fichando lo que puede, ¿no? Con el presupuesto que tiene el equipo, y sobre todo con jugadores que son apuestas, que son apuestas de futuro y que son apuestas que como Miguelón en este caso, que son jugadores que tienen una gran trayectoria, pero por determinadas situaciones pues no pueden estar ahora mismo en equipos top, pero que también el Cartagena en ese aspecto pues también puede ofrecer segundas alternativas a jugadores que se sientan motivados, que se sientan con la ilusión para volver a sentirse futbolistas y a sentirse bien valorados, y ahí es donde entra el Cartagena, ¿no? Yo creo que el fichaje de Ureña yo le tengo especial valedor, porque con toda la gente que he podido hablar de Gerona, me comentan que es una de las perlas que tiene ahora mismo la cantera del Girona, en la que Mitchell tiene mucha confianza puesta en él de que pueda explotar. Es un extremo muy vertical, es un extremo muy veloz, es un extremo tiene mucho regate, con mucho despartajo, que es capaz de asociarse combinativamente. Yo creo que es ese jugador que le puede hacer falta al Cartagena, y sobre todo que es uno de los jugadores... El perfil es justo el que falta, es el, ¿no? Luego es el que faltaba. Bueno, yo creo que falta algo más por banda todavía, pero bueno, puesto a pedir por lo menos uno, yo creo que ese perfil era imprescindible para el Cartagena en este mercado. Luego hay que ver si Ureña, con muy poquito bagaje en el fútbol profesional, es capaz de llegar, tener en cuenta que es la primera vez que sale de su casa, tener en cuenta que es un jugador muy joven, y ojalá sea capaz de llegar y rendir al inmediato, ¿no? Que yo creo que es una de las claves de este tipo de mercado, del mercado de invierno, el que tú fiches a un jugador y en verano pues hace toda la pretemporada, tiene un mes y pico, 2 meses casi de aclimatarse, de buscar casa, de empezar a juntarse con los compañeros antes de empezar a lo que es competir en serio, ¿no? Y yo creo que esa pretemporada, aparte de que los equipos se pongan a tono, se pongan bien físicamente, a los fichajes que llegan les sirven pues eso, para encontrar su casa, para a conocer la ciudad, conocer el campo de entrenamiento, conocer dónde voy y digamos que aclimatarte un poco, asentarte un poco. Y eso en este mercado no pasa, porque seguramente Ureña, que habrá llegado hoy o llegue mañana a Cartagena, pues seguramente el sábado, pues si Carrión puede, pues le va a meter. Y a Miguelón pues más de lo mismo. Si hubiera podido este sábado pasado y hubiera estado físicamente listo para poder correr, pues hubiera jugado Miguelón. Y entonces tiene que ser ese tipo de jugador que te dé rendimiento inmediato, porque si ahora te tiras 2 meses para aclimatarse, cuando vaya a empezar a jugar bien, no hablo de Ureña, no hablo de Miguelón, hablo en general, de cualquier fichaje del mercado de invierno. Yo creo que es un mercado complicado, entre otras cosas, por eso, ¿no? Sí, es un mercado que requiere, que demanda ese efecto inmediato, pero yo creo que Ureña también él siente, ¿no? Que es una oportunidad única para seguir escalando en su de momento corta trayectoria como futbolista, y yo creo que no la va a dejar escapar, porque también es verdad que el Girona está mirándole mucho en estos partidos que juegue con el Cartagena, para de cara a la temporada que viene repescarlo posiblemente para el primer equipo. Y yo creo que tiene una oportunidad muy importante, que aquí en el Cartagena se va a poder sentir querido y valorado, y yo creo que puede dar un rendimiento que puede ser satisfactorio para el equipo. Y en cuanto al resto del mercado de fichajes, yo creo que de momento se está moviendo muy poquito este mercado de fichajes, tanto en primera como en segunda división, y eso también está lastrando un poco, ¿no? Lo decía Pacheta, ¿no? Hace muy poquito, ¿no? Que sus aficionados no esperen ningún movimiento hasta que no sea 28 de enero, ¿no? Y ahí demuestra que este mercado se puede demorar mucho en el tiempo, y ahí el Cartagena tiene que estar muy hábil para encontrar esas piezas en el ajedrez que le faltan, y que sobre todo que le den ese salto de calidad, porque yo estoy convencido de que tanto Paco como Manolo están buscando a esos jugadores que te puedan marcar esa diferencia, y que estoy convencido de que aquí a final del mercado de fichajes algún jugador importante puede caer.
habrá que confiar y sobre todo esperar acontecimientos. ¿Cuántos crees que faltan, Tiri? Pues teniendo en cuenta que ya tenemos aquí a Miguelonio Ureña y que teóricamente está muy próxima a la llegada de Darío Poveda, yo diría que falta mínimo un jugador que pueda desenvolverse en el lateral izquierdo o incluso adaptarse a la posición de central, un mediocentro o dos incluso, uno que sea más de corte defensivo y otro más organizativo. Y me atrevería a decir que incluso otro jugador, otro extremo también que sea diferente, porque ya estamos viendo Yo creo que centrocampista de viene momento seguro. está faltando ahí. No sé si medio centro defensivo, un jugador un poco más constructor, o no sé qué perfil exacto, pero estoy seguro que un centrocampista viene. Creo que van a intentar que sea un centrocampista importante. Yo creo que que sea el fichaje quizá a lo mejor hasta más importante del mercado de invierno. Yo traería algo de banda, algo más de banda, quizá otro más en banda. Y están diciendo por aquí por el chat muchos que dos en el medio, no me extrañaría. Yo de salidas, Alejandro, no tengo ni idea si Franchu es posible que salga, no sabemos quién va a venir. Como veis, el mercado está muy parado, apenas hay rumores, tampoco que hay unos rumores porque otros años hay muchísimos rumores, movimientos, y supongo que esto también tenemos que tener todo en cuenta, que es como las fichas de dominó, ¿no? Cuando empieza a haber fichajes arriba, pues a partir de esos movimientos genera unos movimientos hacia abajo, y ahí es donde a lo mejor el Cartagena puede sacar un poquito de rédito. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Ureña, Tiri, se habló de Zaragoza, ¿no? Se habló de Andorra, se habló de varios equipos que han estado interesados, y al final ha sido el Cartagena el que se lo ha llevado. Es una buena noticia, ¿no? Cuando hay muchos equipos preguntando por un jugador y que te elija a ti o que seas capaz de firmarlo tú. Sí, se hablaba de Zaragoza, se hablaba de Andorra, se habló incluso de que el Málaga podía entrar ahí en esa terna de equipos interesados en el jugador. Y a última hora ha sido el Cartagena el que se ha llevado el gato al agua. Y imagino que ofreciéndole sobre todo, ya no hablando de cantidades económicas, sino sobre todo un proyecto atractivo y un proyecto de equipo, de estilo de juego que le puede beneficiar mucho al futbolista. Con lo cual, yo creo que por ahí seguramente habrán ido los tiros por los que finalmente se haya decantado por el Cartagena, y estoy seguro de que este sábado me atrevería incluso a decir que va a partir desde el 11 de titular, porque hace falta justo esas características de futbolista de banda ahora mismo en el equipo. Pablo, ¿tú crees que Poveda, si acaba viniendo Darío, es porque sale algún delantero o porque tendremos tres? Porque, ¿cómo lo ves tú? Porque bueno, yo creo que es un perfil tan diferente, quiero decir, no es el típico, no sé cómo lo ves tú, pero yo es que ha sido un movimiento que a mí me ha sorprendido, no sé, supongo que lo explicará el club si llega el momento y tal, pero de hecho Manolo dijo, no, tampoco es una prioridad el delantero, y ahora a lo mejor creen ellos mucho en Darío y en lo que te pueda dar el jugador, no sé, un movimiento que sin estar todavía confirmado, lo ponemos entrecomillado, raro, ¿no? Bueno, yo creo que Darío Poveda, a mí futbolísticamente me parece un símil a Cris Ramos, ¿no? El jugador del Lugo. Son esos delanteros que son altos, pero que tienen mucha velocidad, que son capaces de asociarse, de salir al espacio, y eso tanto Sadiku como Ortuño ahora mismo no son capaces de darte esa velocidad a la espalda de los centrales, y yo creo que Darío Poveda sí que es capaz de ofrecerte esa velocidad. Es verdad que en el Huesca no tuvo una participación importante, pero las cualidades que tiene pues son diferentes en parte a las que tienes ahora mismo, y sobre todo pues te aporta esa velocidad a la espalda de los centrales que ahora mismo no puedes tener. Pero sí, claramente es un perfil de delantero que es bastante alto, medirá 1,87 m, pero bueno, yo creo que de ese estilo de delantero no es el que estábamos reclamando, ¿no? Que era un delantero un poco más con ese grado de gravedad más bajo, que sea más ratón de área, que sea capaz de moverse entre los dos centrales. Pero yo creo que si Manolo y Paco pueden confiar en Darío, pues habrá que darle esa oportunidad, y sobre todo la capacidad de que pueda demostrar lo que futbolísticamente tiene, porque si no, un equipo como es el Getafe no lo ficha por nada, sino que tiene que tener cualidades para que un equipo de primera división como haya sido el Getafe haya tenido esa confianza puesta en él, ¿no? Y yo creo que jugadores así pues también se merecen tener sus oportunidades en estos equipos.
pues estaremos atentos a las próximas horas al mercado. Estaremos, por supuesto, atentos al debut de Ureña y supongo que el de Miguelón también estará cerca y tendrá minutos. Y hasta aquí el Bajando el Puente. Hemos hablado un poquito de lo que es el partido, hemos hablado un poquito de la actualidad, del mercado, de cómo está el Cartagena. Estamos todavía a día 16, espero que estas 2 semanas que quedan el Cartagena se mueva y con movimientos importantes, jugadores que esos fichajes cuando lo ves te dices, uy, el Cartagena ha fichado esto y te echa sonrisilla tonta, que eso es todavía lo que yo estoy esperando, desear toda la suerte del mundo a los nuevos fichajes. Y como digo, Tiri, yo también tengo incluso la esperanza de que ya Ureña esté de titular el sábado el domingo, y que todavía podamos empezar a disfrutarlo y que seguro que tenga un gran debut. Pues dicho todo esto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí, por el chat, que habéis sido un montonazo. Gracias, Tiri, gracias, Pablo. Un placer, como siempre. Un placer, chicos. Todos los que nos veis, como digo, siempre en diferido a través de YouTube, de Spotify, de iVoox y por supuesto los que lo hacéis a través de la 107.9 de la FM en Radio Unión, nuestros amigos de Radio Unión. Por supuesto, darle las gracias a Josemi, que ha estado un día más por ahí haciendo que todo esto suene así de bien y que parezca que sabemos hablar y todo de lo bien que lo hace Josemi. Muchísimas gracias a todos. Como siempre os digo, mi nombre es Pedro Andreu y para mí hacer Bajando el Puente es un auténtico placer. Josemi, dale al rock y nos vamos a dormir.